el ciudadano no puede ser expuesto a que le den información que le cause sobresaltos, angustias, que genere psicosis colectiva. ¿Tú sabes lo que es señalar que el agua está contaminada? Pero es tan irresponsable la afirmación, porque si hay un agua contaminada debe haber unas consecuencias, ¿correcto? O sea, no puede haber un problema que no genere una consecuencia. Entonces hay agua contaminada y no había ninguna información de que se había desatado tal o cual enfermedad. O sea, era irresponsable. Yo aspiro que con esta medida eso cese, ¿no? Entonces, en los medios de comunicación, por supuesto, pueden informar, para que la ciudadanía conozca lo que está ocurriendo en el país, pero debe haber una limitación en la responsabilidad de la información que ellos generan, de la información que le dan a los venezolanos. Por eso se pidió esa medida cautelar. Si ellos incumplieran, por ejemplo, esta medida, bueno, ya vamos a ver que, yo aspiro que no, pues que no incumplan esta medida. El punto es que el agua en Venezuela, y por eso el Ministerio Público pidió esta medida, el agua en Venezuela es suficientemente tratada y debidamente tratada de acuerdo a los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud. El ministro del Ambiente me remitió a mí un conjunto de documentos que yo le pedí antes de solicitar la medida para verificar cuál era el tratamiento que se le da a las distintas plantas de agua. Es más, yo creo que tú estuviste aquí al viceministro que estuvo explicando muy bien el tema del tratamiento que se le da al agua potable. Y antes también al ministro. Sí. Correcto, y antes al ministro. Entonces, nuestras plantas embalses, que son para el consumo humano, tienen un que contienen el agua que es para el consumo humano, tienen un tratamiento siguiendo unos protocolos y una supervisión diaria. Eso no es eventual, sino que eso es un seguimiento diario que se le debe hacer al agua para poder, y además toda una inversión para poderla llevar al hogar, a nuestros hogares. Y para que irresponsablemente vengan a hacer afirmaciones de que hay contaminación y que todas las aguas tienen problemas. Fíjate que se ha degenerado tanto la información que con caricaturas, manchetas, o sea, un irrespeto para el pueblo venezolano. ¿Y usted cree que esta medida haga que prive la sensatez a la hora de informar sobre este tema? Yo aspiro que sea así. De no ser así, bueno, yo no quiero partir de casos hipotéticos, comenzar a elucubrar aquí. La medida entra en vigencia hoy. Desde anoche. Desde anoche mismo. Porque el Tribunal 25 de Control anoche acogió el pedimento que le hizo el Ministerio Público de exigir a los medios de comunicación que fuesen extremadamente responsables en la información en cuanto al tema del agua, no al tema de la contaminación, porque el agua no está contaminada. El agua Ahora, es pura. si surgiera, fiscal, disculpe, una evidencia técnica de que hay determinados índices de contaminación en un cuerpo de agua, por ejemplo, en un lago, en un embalse, los medios de comunicación pueden informar sobre eso, ¿cierto? Deben informar, porque eso es un problema de salud pública. Deben informar, porque el agua es un derecho humano. Y como derecho humano, las personas deben estar informadas de todo lo que está alrededor de ese servicio, de ese bien que necesitamos todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que han venido haciendo los medios de comunicación hasta ahora y ese hipotético caso? Que ellos no tienen ningún soporte técnico, o sea, lo están haciendo para generar matriz de opinión negativa, no para ayudar a la población. Si tú dices que algo está ocurriendo y es incierto, ¿qué puede generar? Generar un conflicto, un caos. Entonces ellos no lo están haciendo con fundamento a un estudio de laboratorio, a una opinión de un experto que haya hecho una experticia. Porque fíjate una cosa, de pronto lo dice un experto, pero lo dice empíricamente o subjetivamente, porque ese experto no ha ido a los sitios a determinar
sí es cierto que hay contaminación. Fíjate que en el 2010 hubo una denuncia en Carabobo, yo no sé si tú la recuerdas, de que unos embalses estaban contaminados, que se constituyó una comisión, incluso que estuvo la Universidad de Carabobo, representante sobre la cuenca del lago de Valencia. Y se hicieron unos estudios, incluso se suscribió un acta, porque se hizo una prueba con técnicos especializados y no había ninguna contaminación, era incierto. Ahora, el Ministerio Público permanentemente viene haciendo investigaciones por denuncias que se hacen y nosotros hemos adoptado un conjunto de medidas a favor de la protección al ambiente, la protección al agua, especialmente, fíjate que tú nos señalaste algo cuando hablaste que hoy es el Día Mundial del Agua, solo el 0.3% del agua del planeta es potable, o sea, estamos en crisis, es decir, el agua hay que cuidarla, hay que preservar el agua. Entonces, por supuesto que el Ministerio Público tiene claridad en eso, empezando por la Fiscal General. Y nosotros estamos vigilantes siempre con el tema no solo del agua, sino los recursos que nos garantizan un ambiente puro y sano para las futuras generaciones. Entonces, nosotros hemos dictado desde el año 2000 hasta el 2012 más de 150 medidas para la protección del ambiente, entre ellas la protección al agua. Si nosotros vemos que hay circunstancias que puedan perjudicar, dañar el agua o el ambiente, inmediatamente adoptamos medidas e imponemos, exigimos al tribunal que dicten esas medidas para proteger sobre todo las cuencas, las cabeceras de los ríos que van a los embalses, o cuando presumimos que puede haber tal indiscriminada. Fíjese que